A medida que avanzamos implacablemente en este turbulento año 2026, un pánico silencioso, frío y calculador ha comenzado a apoderarse de las ramas más altas del gran mercado. Durante los últimos 3 años, te vendieron a gritos la idea de que la nueva magia de silicio, esos asombrosos cerebros artificiales capaces de hablar, pintar, programar y razonar, iban a convertir a cualquier ardilla con una simple computadora en un millonario instantáneo. Sin embargo, la gravedad ineludible de las matemáticas financieras finalmente ha tocado a la puerta con los puños cerrados. Las inmensas corporaciones y los fondos de inversión han dejado de aplaudir los simpáticos trucos de magia en los laboratorios cerrados y han comenzado a golpear la mesa haciendo la única pregunta que realmente importa en la cruda economía de suma cero: ¿dónde está mi maldita rentabilidad operativa? Hoy vamos a destripar y hacerle una autopsia en vivo al pánico de la llamada burbuja de la inteligencia artificial. Te voy a explicar utilizando simples y llanas nueces por qué los analistas financieros de los bujos del norte están sudando frío en sus oficinas, debatiendo con desesperación si estamos al borde del colapso histórico más grande desde el nacimiento del Internet, o si apenas estamos atravesando los dolores de parto inevitables de un superciclo industrial sin precedentes. Para diseccionar esta extrema complejidad, sin caer en el alarmismo barato de los noticieros sensacionalistas, vamos a estructurar esta autopsia alrededor de 4 conceptos inquebrantables. Analizaremos la estupidez innata de las burbujas financieras, desde las flores de tulipán hasta los chips de silicio, la cruda verdad del mucho ruido y pocas nueces en el software empresarial fantasma, la asfixiante y monumental nuez mensual que cuesta mantener vivos a estos cerebros, y finalmente observaremos el destino inevitable de la humanidad resumido en una cáscara de nuez. Comencemos por el principio básico y patológico de la psicología humana, la pedagogía de las burbujas financieras. Para entender el terror que recorre hoy los pasillos de Wall Street, tienes que entender primero cómo se forma anatómicamente una burbuja. Una burbuja especulativa ocurre en el momento exacto en que el precio de una nuez se desconecta total, absoluta y delirantemente de su valor real y tangible para alimentar tu estómago. El ejemplo más perfecto y ridículo de la historia es la manía de los tulipanes en el año 1630. En aquel entonces, en los fríos bosques de Europa, una simple, inútil y efímera flor se convirtió en el símbolo máximo de estatus y riqueza. La locura colectiva llegó a tal extremo de irracionalidad que un solo lote de 40 bulbos de tulipán se vendió por 100.000 monedas de oro. Para que entiendas el nivel de estupidez clínica de esa transacción, con esas mismas 100.000 monedas, una ardilla podía comprar 800 cerdos robustos, toneladas interminables de mantequilla o alimentar a su familia por décadas. Obviamente, cuando la gente despertó del trance y se dio cuenta de que una flor no sirve para construir casas ni para sobrevivir al invierno, el pánico estalló en cadena. Todos quisieron vender sus flores al mismo tiempo, los precios colapsaron a cero en caída libre y fortunas enteras forjadas durante generaciones se evaporaron en una sola tarde de martes. Este patrón de codicia ciega y colapso violento se ha repetido sistemáticamente en nuestro ecosistema. Lo vimos en el crack de 1929, lo vimos con la tóxica burbuja inmobiliaria de 2008 y lo vimos a finales de los años 90 con la infame burbuja de las .com, donde empresas que solo tenían una página web rústica, una silla y 0 ingresos reales llegaron a valer miles de millones de dólares en la bolsa. Hoy, en pleno 2026, cuando ves a una sola empresa fabricante de nueces de silicio alcanzar un valor de capitalización de más de 4 billones de dólares, superando el Producto Interno Bruto de naciones enteras, es lógico, sano y natural que tu instinto de supervivencia te grite al oído que esto es una estafa más a punto de reventar. Pero aquí es donde los noticieros y los analistas perezosos se equivocan brutalmente al comparar épocas. Y eso nos lleva directamente al segundo pilar de nuestra disección, la paradoja de la valoración, las madrigueras zombies y la cruda realidad del mucho ruido y pocas nueces. Afirmar a la ligera que estamos en una repetición exacta y fotocopiada de la burbuja del Internet del año 2000 es ignorar por completo la aplastante arquitectura financiera de los gigantes de hoy. A finales de los 90, las empresas tecnológicas dominantes cotizaban a niveles extremos e irracionales de 70 veces sus ganancias futuras. Estaban construidas literalmente sobre aire, financiando a pequeñas empresas sin ningún modelo de negocio con dinero prestado que jamás fue devuelto en un esquema insostenible conocido como financiamiento de proveedores. Enmarcado y aterrador contraste, los líderes corporativos de hoy, las 7 megacorporaciones tecnológicas que controlan los rieles de la inteligencia artificial, operan con un nivel de rentabilidad y brutalidad que asusta. Estas bestias corporativas tienen un retorno sobre el capital del 44%. Están sentadas cómodamente sobre gigantescas montañas de flujo de caja libre, real, líquido y auditado por contadores. No están pidiendo dinero prestado a los bancos para inflar sus números con trucos. Están construyendo la infraestructura del futuro pagándola en riguroso efectivo, financiándola directamente desde sus propias y obscenas ganancias orgánicas diarias. Su valoración actual ronda las 25 veces sus ganancias. Un número alto, sí, pero anclado en la pura, fría e innegable realidad comercial de sus ingresos publicitarios y de servicios en la nube. Pero cuidado, porque el hecho irrefutable de que la base financiera de estos 7 gigantes sea casi invulnerable no exime de ninguna manera al resto del bosque de haber cometido un fracaso rotundo y vergonzoso. Y aquí es donde entra a la perfección el sabio adagio español: mucho ruido y pocas nueces.
Durante los últimos 3 años, te aturdieron, te bombardearon y te asfixiaron con el incesante ruido mediático de los modelos generativos. Convencieron a las incautas juntas directivas de todo el mundo de que comprar estas herramientas mágicas multiplicaría instantáneamente la productividad de sus empleados y reduciría los costos de nómina por arte de magia. Pero cuando la niebla del marketing se disipó a principios de 2026, los estudios institucionales del instituto tecnológico más prestigioso del mundo revelaron una estadística que congeló la sangre de Wall Street. El 95% de las grandes organizaciones corporativas que invirtieron capital pesado en iniciativas piloto de IA empresarial experimentaron un retorno de inversión literalmente equivalente a cero. Nada, cero nueces de ganancia. Las corporaciones del mundo despilfarraron entre 30.000 y 40.000 millones de dólares comprando juguetes conversacionales, chatbots glorificados que alucinaban datos falsos, que se equivocaban en matemáticas básicas y que fracasaron de forma humillante al intentar integrarse en los procesos serios, aburridos, legales y altamente regulados de una empresa real. Los jefes corporativos aprobaron estos presupuestos millonarios por simple y llano miedo a quedarse atrás frente a su competencia, lo que en finanzas se conoce como síndrome FOMO, pero en la práctica no transformaron absolutamente nada de sus líneas de montaje. Descubrieron por las malas, quemando su dinero, que la IA no es un simple programa informático de suscripción que instalas en una tarde, es una tecnología probabilística rebelde que requiere que rediseñes, limpies y reestructures toda la base de datos histórica de tu compañía desde los cimientos. Este fracaso en la rentabilidad inicial del software esconde un ecosistema aún más oscuro, la plaga de las madrigueras zombies. Hablamos de miles de pequeñas startups que durante el auge de 2024 recaudaron cientos de millones de dólares de los fondos de capital de riesgo, prometiendo revolucionar la medicina, la abogacía o la arquitectura. ¿Cuál fue su gran engaño? En realidad, no construyeron ningún cerebro propio. Lo único que hicieron fue ponerle una fachada de pintura barata y un menú de usuario bonito al cerebro artificial que ya habían construido los grandes gigantes. Eran simplemente revendedores glorificados. Hoy, en 2026, esas startups zombies están quebrando una tras otra, porque los gigantes tecnológicos simplemente actualizaron sus propios sistemas y las volvieron completamente inútiles de la noche a la mañana. Y esto ha desvelado el verdadero y peligroso motor de financiamiento circular de esta crisis. Funciona de manera perversa. Los gigantes tecnológicos invierten miles de millones comprando acciones en estas pequeñas startups zombies. Esas startups obligadas por contrato, usan ese mismo dinero para alquilarle tiempo de procesamiento y servidores en la nube a los mismísimos gigantes que invirtieron en ellas. Y finalmente, los gigantes usan ese ingreso redondo para comprarle todavía más chips al monopolio del rey del silicio. Es un círculo de lavado de capitales perfectamente legal. Pero si esas startups no logran venderle un producto verdaderamente útil y rentable al cliente final humano, ese círculo endogámico se rompe por el eslabón más débil. El capital de riesgo se evapora y la cadena entera colapsa hacia arriba, Lo cual nos arrastra inexorablemente al tercer y más pesado pilar de esta colosal autopsia macroeconómica, la nuez mensual y el aplastante costo de la infraestructura física. En el rudo mundo de las finanzas corporativas, la nuez mensual es ese costo fijo, gigantesco, terco e ineludible que tienes que desembolsar religiosamente cada mes de tu vida solo para mantener las luces encendidas y la puerta de tu negocio abierta, vendas o no vendas, ni un solo tornillo. Para la inteligencia artificial de 2026, esa nuez ha mutado hasta convertirse en el programa de gasto de capital más colosal, voraz y destructivo de la historia del capitalismo industrial moderno. Te han vendido la bonita fantasía ecológica de que la inteligencia artificial vive flotando en una nube invisible, inmaterial y etérea. Mírate las manos, despierta de una vez. La IA es una industria pesada, sucia y brutal. Es acero de alta densidad, es hormigón armado, son toneladas de cobre entrelazado, es silicio hirviendo y sobre todo es un consumo de energía tan irracional y bestial que está poniendo de rodillas a la red eléctrica del planeta Tierra. El mercado ha entrado en un superciclo industrial donde construir estas bóvedas de energía masivas, estos centros de datos insaciables, requerirá un desembolso agregado de hasta $3 billones de aquí al año 2030. Estamos hablando de conectar 100 gigavatios de nueva capacidad de energía eléctrica dedicados única y exclusivamente a alimentar y enfriar cerebros artificiales. Solo en un trimestre del año pasado, los 4 gigantes de la nube gastaron la absurda cifra de $106.000 millones en puro ensamblaje de servidores y tierras, un ritmo de crecimiento del 75% interanual que dejó a los analistas de Wall Street completamente mudos y boquiabiertos. La desesperación por conseguir la energía para alimentar esta monstruosa infraestructura ha llegado a un nivel tan extremo y bizarro que las megacorporaciones tecnológicas, esas mismas que hace 5 años te daban lecciones de moralidad sobre la energía eólica y los paneles solares, ahora están yendo a los cementerios industriales del pasado para comprar, resucitar y encender viejas plantas de energía nuclear. Estamos viendo a empresas que nacieron diseñando redes sociales para ver fotos, firmando contratos multimillonarios por 20 años para asegurarse el suministro exclusivo de reactores de fisión nuclear, simplemente porque la red eléctrica tradicional y las energías verdes no pueden soportar el estrés térmico ni el hambre infinita de las granjas de servidores de silicio. Y esta necesidad enferma de energía y procesamiento provocó la transferencia de riqueza corporativa más violenta jamás registrada.
A principios de la década, el antiguo y respetado rey de los procesadores dominaba el 68% del mercado mundial de servidores. Pero se durmió en la arrogancia de sus laureles, sus chips secuenciales antiguos no servían para el procesamiento masivo, caótico y paralelo que exige el entrenamiento de la IA. En apenas un lustro, ese antiguo gigante histórico colapsó estructuralmente, quedándose con un patético y marginal 6% del mercado. Mientras tanto, la empresa de la nuez verde, aquella que hace poco tiempo solo fabricaba tarjetas gráficas para que los adolescentes jugaran videojuegos en sus cuartos, capitalizó su monopolio de software y consolidó un dominio aplastante del 86% del sector, alcanzando un valor de más de $4 billones. En este nivel del bosque, los animales no compiten, simplemente se aniquilan. Pero, lógicamente, la astronómica cuenta de la luz y el acero no se paga sola ni siquiera para los más ricos. Para mantener este ritmo casi suicida de expansión territorial, las megacorporaciones han tenido que recurrir a la magia negra de Wall Street, la ingeniería financiera y la titulización. Tomemos como ejemplo el monumental proyecto Hyperion, un centro de datos valorado en $30.000 millones. En lugar de registrar esa gigantesca deuda directamente en sus propios libros contables limpios y perfectos para no asustar a sus accionistas, el gigante de las redes sociales empujó el 80% de ese pasivo inmenso hacia el opaco mercado del crédito privado. Crearon vehículos de propósito especial y utilizaron los servidores físicos, las tarjetas gráficas y los contratos de alquiler a largo plazo como garantía colateral inmovilizada para pedir préstamos masivos a fondos de alto riesgo y compañías de seguros globales. A diferencia de las venenosas hipotecas basura del año 2008 que destruyeron el mundo, los chips de inteligencia artificial son activos altamente líquidos y reubicables. Si un cliente quiebra y no paga el alquiler, simplemente desenchufas la máquina esa misma tarde, la subes a un camión y se la alquilas al competidor de enfrente cobrándole el doble al día siguiente. Por lo tanto, el verdadero riesgo de colapso apocalíptico aquí no es financiero, es puramente físico. El talón de Aquiles, el cable trampa de esta maquinaria implacable no son los bonos basura, es que la red eléctrica del mundo real, los transformadores de cobre y las turbinas simplemente no soporten el consumo infinito y colapsen, apagando la magia por completo. Y así, arrastrando todo este peso muerto, llegamos al cuarto y último punto de la disección. La única salida posible para que la burbuja no estalle en la cara de la humanidad, el renacimiento agéntico, la sangre en los balances y la visión en una cáscara de nuez. Para poder justificar todo este gasto obsceno de energía, uranio y acero, la capa superficial del software tuvo que evolucionar a la fuerza bruta. Ante el llanto enfurecido de los directores financieros que exigían un retorno de inversión auditable y comprobable en sus planillas de Excel, la IA generativa pasiva y charlatana fue ejecutada sin piedad. En este año 2026, el mercado entero pivoteó hacia la arquitectura de la IA agéntica. Ya no se trata de tener un lorito virtual en tu pantalla que te resume un texto de manera simpática o te escribe un poema. Un agente es una fuerza laboral autónoma de silicio puro diseñada milimétricamente para razonar, ejecutar, utilizar herramientas de terceros y tomar decisiones de manera independiente. Y la evaluación corporativa para comprar estos agentes cambió de una forma sádica y descarnada. A las grandes empresas ya no les importa en lo más mínimo si la máquina mejora la experiencia del usuario o si hace que el empleado humano trabaje más feliz y relajado. Las nuevas métricas de rentabilidad exigen sangre fresca en el balance general. La IA, para ser financiada, tiene que aumentar los ingresos directos exponencialmente o tiene que destruir y erradicar costos operativos fijos mediante el despido masivo de intermediarios humanos. La rentabilidad exigida hoy no vendrá de vender más licencias amigables, sino de amputar nóminas. La verdadera IA agéntica no viene a ayudarte a escribir un correo electrónico más rápido, viene a sentarse físicamente en la silla del gerente de nivel medio, del analista junior de logística y del contador auditor. Hoy agentes de silicio manejan la ciberseguridad rastreando y eliminando amenazas en microsegundos sin necesidad de un ingeniero humano que apruebe la acción. Agentes de cadena de suministro negocian contratos de transporte globales en tiempo real frente a desastres macroeconómicos en las aduanas, ahorrando millones. El valor real y económico está apareciendo, pero el parto es extremadamente friccional y sangriento. Integrar a estos agentes en los sistemas antiguos y enmarañados de las corporaciones tradicionales es tan endemoniadamente complejo que el 40% de los proyectos fracasa rotundamente a mitad de camino. Ante esto, las empresas están paralizando el 25% de sus presupuestos hasta el año 2027, dedicándose únicamente a limpiar sus datos y a entrenar a sus empleados humanos sobrevivientes para que aprendan a no estorbar el paso de las máquinas autónomas. Para entender el sentido de todo este inmenso caos, tenemos que elevar la mirada y observar el panorama en una cáscara de nuez, invocando la antigua y monumental teoría dinámica del crecimiento del economista Roy Harrod. La alta macroeconomía te dice que el caos que ves en los titulares de la bolsa no es un defecto fatal del sistema, es una característica indispensable del progreso violento. En este ecosistema operan tres fuerzas colosales que chocan violentamente entre sí todos los días.
Por un lado, tienes la tasa natural de crecimiento, la implacable matemática de las leyes de escalado algorítmico y la investigación autónoma que nos empujan asombrosamente rápido hacia la inteligencia artificial general, a la ansiada AGI, una superinteligencia que superará cognitivamente a toda la raza humana antes de que termine esta misma década. Por otro lado, tienes la tasa garantizada, el gasto titánico, inercial y ciego en plantas nucleares, centros de datos e infraestructura que ya está firmado, que ya se está construyendo y que no puede detenerse bajo ninguna circunstancia sin quebrar a los bancos. Y finalmente, chocando contra las otras dos, tienes la tasa actual, la torpe, burocrática, asustada y lenta adopción corporativa humana que avanza a tropezones, fracasando en sus implementaciones y perdiendo dinero por el camino. La inmensa fricción tectónica entre la velocidad de la luz de la innovación algorítmica y la velocidad de caracol de la burocracia humana es lo que crea la extrema volatilidad bursátil, la quiebra de las startups zombies, la pérdida de dinero inicial y la ilusión óptica de que esto es una burbuja vacía. Las caídas del mercado y las decepciones trimestrales no son el fin del mundo. Son simplemente el mecanismo natural y purificador mediante el cual el ecosistema destruye a las empresas inútiles, quema hasta las cenizas el capital de los especuladores tontos y reasigna los recursos energéticos únicamente hacia los actores que de verdad están construyendo utilidades operativas duraderas. Y por si fuera poco, para garantizar que esta maquinaria no se detenga jamás, a todo este mecanismo purificador corporativo se le ha sumado un seguro de vida geopolítico inquebrantable, la soberanía de la inteligencia artificial. Las naciones de Oriente Medio, los dragones de Asia y los viejos bloques de Europa han comprendido, aterrorizados, que no tener infraestructura de procesamiento propia y gigantesca en 2026 es exactamente el equivalente a no tener ni ejército, ni moneda, ni fronteras en el siglo XX. Los estados soberanos están abriendo sus bóvedas para invertir fondos públicos absolutamente inagotables en comprar procesadores y montar centros de datos estatales por millones. Esta paranoia militar e industrial garantiza un piso blindado de demanda y financiamiento permanente, independientemente de si las empresas del sector privado logran hacer rentables sus modelos comerciales este mes, el próximo año o nunca. Soy Rusty. Guardo mis nueces físicas bien lejos de las promesas mágicas de las startups zombies sin ingresos, pero respeto con profundo pavor el zumbido eléctrico interminable de los inmensos servidores subterráneos. Observar esta transición histórica, este salto evolutivo de la especie y llamarla simplemente una burbuja financiera pasajera, equivalente a vender flores holandesas, es el error analítico más grande y destructivo que puedes cometer en tu vida financiera. En 2026 no estamos balanceándonos al borde de un precipicio especulativo que estallará en el aire dejándonos en cero. Estamos atravesando la dolorosa, carísima e ineludible fragua industrial donde las ilusiones algorítmicas de ayer finalmente se están fundiendo bajo la presión de la rentabilidad implacable para convertirse en la maquinaria más productiva, eficiente y letal de nuestro siglo. Tic-tac. El ruido de las ilusiones y las startups zombies se ha apagado para siempre. El retorno de inversión empresarial auditado es el nuevo y sádico verdugo. La nuez mensual energética está exigiendo resucitar plantas nucleares y gastar billones de dólares en infraestructura física. Y los agentes autónomos han llegado para reescribir con sangre las matemáticas del empleo humano. Abre los ojos a la verdadera y cruda revolución de silicio. Adáptate a la nueva tasa de crecimiento y deja de pensar como un patético especulador de tulipanes en un mundo que está a escasos años de despertar cara a cara frente a la superinteligencia artificial.